Muy buenas y bienvenidos una vez más a, pues este espacio de relajación, ¿no? Este espacio de coloquio, este espacio para renaturalizarnos un poco y reconectar con nuestra raíz sin desligarnos de la tecnología, de esa gran compañera de camino que tan va de la mano de nosotros a día de hoy. Y por esa razón me hace especial ilusión la persona con la que contamos hoy, nuestra invitada. Ahora lo vais a ver un poco, ya no solo por su background y por sus conocimientos al respecto, sino también por sus vivencias personales, ¿no? Y por aquello que compartimos un poco con, yo creo, buena parte de la audiencia también y con nuestro estilo de vida. Tenemos con nosotros a Eli Sifra. Eli, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Bueno, nada, espero que estés disfrutando de tu estancia en Asturias. Ahora hablaremos de un poco de cosas que hemos hecho también estos días, que naturalmente, como no siempre llueve en esta región, algún deporte por ahí has hecho recientemente, ¿no? Sí, Sacamos a modo de spoiler. sí, sí. Pero bueno, vamos a entrar un poco en harina enseguida. Pero bueno, antes que nada, pues lo dicho, Eli, periodista digital, top teacher recientemente en Business Insider en ciencia y tecnología, una persona con mucho background en la parte tecnológica, más de 100.000 seguidores en TikTok y seguramente que me quedo bastante corto. No sé si te gusta más, menos el término influencer, pero en cierto modo, oye, sí que generas esa influencia. ¿Quién es Eli? ¿Cómo te defines, Eli? Y lo que primero te responderé al tema influencer. Yo siempre prefiero decir que me gusta más inspirar Genial. que influenciar. Y el término influencer, en mi caso, queda un poco apartado, aunque sí que es verdad que cuando me contactan por agencias, sí que me contactan pues, como influencer y que se entiende en ese formato, ¿no? ¿Quién soy yo? La verdad es que ya has dicho bastantes cosas de mí, pero sí, tengo background en periodismo digital, estudié en Estados Unidos, también tengo carrera en audiovisuales y multimedia. Era una persona, una chica muy curiosa cuando estaba en la universidad, así que siempre quería reciclarme y aprender más porque parecía como que no atrapaba cómo la tecnología nos estaba cambiando las vidas en ese momento. Pues imagínate ahora, si antes no atrapaba, ahora mismo es como está desbordada la cosa. Em, Luego, creo que el estar en Estados Unidos me motivó mucho a emprender, porque ahí hay una filosofía del emprendimiento muy diferente a la que encontramos aquí en España. Hay mucha motivación para jóvenes emprendedores. Y cuando volví de ahí dije, ostras, ya que has participado en documentales que te han archivado en el Museo Smithsonian de Washington, D.C., o has Wow. hecho documentales para la maratón de TV3 a nivel científico. Ostras, Eli, sería interesante poder seguir trabajando con tecnología y ciencia, mm, pero aportando ese granito positivo, ¿no? Más Sí. que hablar de lo negativo o más como a nivel periodístico, ¿no? Que siempre vamos a buscar la noticia catástrofe Sí, para sí, sí. llamar la atención, Hay ¿no? mucho clickbait, ¿no? También Sí, ahora con esto, ya no solo con la IA, sino en general, eh, vamos a decir que el algoritmo bebe un poco del sensacionalismo, pero que igual es más importante todavía precisamente en esta época, ¿no? Pues poner un poco el acento en separar la información del amarillismo, ¿no? Yo creo que es algo que tú cuidas bastante bien, ¿no? Le pones sí, bastante acento. intento seguir por ese camino y cada vez lo vais a ver más en mis canales, de que voy a producir más contenido que yo le llamo Tech for Good, que al final es Me hablar gusta, me gusta. de todo lo bueno que nos aporta la tecnología de una manera consciente y cómo puede mejorar nuestras vidas, ¿no? Y aquí también es donde entra vuestro proyecto, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, nada, yo decidí emprender a la que volví a España y creo que mezclé un poco todas mis disciplinas, porque si yo me hubiera quedado en los primeros estudios en fotografía y vídeo, ahora mismo estaría súper obsoleta. Entonces, tuve la suerte de seguir formándome, de que me dieron unas becas para poder estudiar en otro país y eso me permitió reciclarme, estar al día de las nuevas tecnologías y también como es una disciplina que me gusta mucho, por mi parte siempre he estado leyendo, participando en eventos, rodeándome de gente que también tiene proyectos muy interesantes y que pueden nutrirme. Y yo también, por mi lado, investigar, porque al final yo tengo una condición,
tarde o temprano tenía que salir, Ahora iremos pero con esto, sí, sí. sí. Y con esa condición, pues a mí me interesaba aprender sobre mí misma y eso hizo bueno, que adoptara un cierto camino en la creación de contenido y también pues que mi punto de vista fuera un poco diferente a lo que es lo general. Lo más común, ¿no? Sí. Lo más mainstream. Bueno, pues oye, qué bueno, qué variado y oye, a pesar de tu juventud, pues qué background más extenso. Al final, yo creo que somos un poco fruto de nuestras circunstancias, de la historia que nosotros mismos escribimos y acabas de tocar ya ¿no? ese pequeño spoiler de algo que creo que nos viene muy al caso, ya no solo por tema de salud y health tech en general, sino como historia de superación personal, ¿no? Porque cuéntanos, Eli, tú, bueno, pues ya de una edad bastante temprana tuviste un diagnóstico, ¿no? Ahora nos contarás un poco en detalle. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo la Eli de 14, 15 años enfocó eso con curiosidad también? No solo con prudencia, con miedo, sino sobre todo con curiosidad para intentar sobreponerse. ¿Y cómo lo has ido llevando desde entonces? Cuéntanos un poco cómo empezó la cosa. Sí, yo estaba en mi cuarto con mi padre hablando, comentábamos cosas de cómo había ido mi salida con mis amigas y así, creo que venía de una discoteca de esas de tarde o así. Y yo era una chica muy feliz, muy alegre, muy positiva, no tenía tendencia a la depresión o a la ansiedad, no tenía en ese momento ningún problema de salud visible, hacía mucho deporte, una chica pues normal, ¿no? Que con buenos hábitos. Y estaba en el cuarto con mi padre y de golpe me desmayé y empecé a convulsionar. Claro, con 14 años, que eres bastante chiquitita, Sí, impacta mucho. Eso hombre. también les puede pasar a los bebés. De hecho, mi madre Mm. me comentó que en la guardería una vez le avisaron y le dijeron que yo había convulsionado por fiebre en la guardería. Ya, Imaginaros un bebé sí. convulsionando, aún es más impactante, pero se ve que es más frecuente de lo normal. De hecho, 50 millones de personas en el mundo padecen o tienen epilepsia. Mm. Entonces, como que se quedó como un caso aislado, lo dejaron ahí de lado y dijeron, bueno, esto de momento hasta que no se repita o así, no se diagnostica como condición epiléptica. Mm. Mucha gente puede tener convulsiones por diferentes razones y bueno, la fiebre era una de ellas, entonces lo dejaron aparte. Y luego ahí, cuando yo tenía 14 años, también es una edad donde hay un cambio hormonal muy importante. Me vino la menstruación, Sí. hay varios factores, también empieza a aumentar el estrés, tienes más presión a nivel educativo, también ya más presión a nivel de qué voy a elegir, qué voy a estudiar, ¿no? Ya empiezan esas preguntas de, bueno, ¿y qué carrera vas a estudiar? ¿No? Porque ya a los 17 ya tú ya tienes que decidir para algo que a lo mejor te va a repercutir en el resto de tu vida o no. Ujú. Entonces, época de mucha presión, época de crecimiento, cambios hormonales, varias cositas. Y nada, empecé a convulsionar y se me llevó la ambulancia. Mi padre me metió el dedo en la boca Mm. para que... Para la lengua y demás. Sí, 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 para sí. la lengua y así, pero claro, realmente no son los mejores primeros auxilios. Lo que pasa que mi Sí, sí, sí. padre no se esperaba en ese momento, Es una hija, o sea. claro, de que yo empezara a convulsionar Sí, sí, y sí. no estaban preparados. Ujú. Porque es que ¿quién está preparado por eso? O sea, Absolutamente nadie, por mucha teoría que se conozca. Fíjate, así, por hacer un pequeño paréntesis ahí, efectivamente, dentro de lo que son cuadros epilépticos, como sabes, pues luego es una familia de enfermedades muy variada, no muy heterogénea. Hay crisis de gran mal, de pequeño mal, hay crisis de ausencia, hay un montón de tipos de enfermedades relacionadas o de cuadros relacionados que tienen muchas diferencias sutiles entre sí y que incluso el neurólogo más versado que conozca y controle toda esta información, oye, no es lo mismo tener ¿no? un paciente en el hospital o incluso un examen de test que tener a tu hija pues, en esa situación, ¿no? Entonces, algunas veces es más bien la inercia, ¿no? O la propia reacción inmediata lo que actúa en ese momento y no cualquier tipo de prudencia basada en los datos, ¿no? Imagino que fue algo así, tanto para ti como sí. para... Aunque no sé si tú lo recuerdas más o menos con el tema de al haber perdido así el conocimiento, si recuerdas ya Sí, despertarte ahí en el hospital o cómo lo viviste. sí,
lo viví, me asusté muchísimo porque además era la primera vez. La primera vez, porque cuento que la de la guardería ya no, yo Sí, no me sí, sí, sí. acordaba, ahí sí Demasiado que pronto, era sí, muy bebé, sí, sí. pero fue como mi debut. Entonces sí que lo viví con mucho miedo porque no entendía qué pasaba. Claro. Había luces por toda la casa de la ambulancia que había venido, estaban los chicos, me hacían preguntas, yo no me acordaba de mi nombre, veía gente mirándome así con la linterna en las Sí, pupilas y sí, sí. pensaba, ¿pero qué he ¿Qué hecho? pasa? ¿Se me lleva la policía? ¿He hecho algo malo? ¿Ya le he liado? O sea, ¿qué ha Es lo primero que pasado? piensa un adolescente, ¿no? Claro, y como estaba desubicada en espacio-tiempo, no sabía por qué estaba en esa casa, que era mi casa de toda la vida. Luego vi a mi madre, la identifiqué y le pregunté, mamá, ¿qué pasa? Pero claro, mi habla era como más lenta porque me había mordido la lengua Claro. y estaba como con un dolor muy intenso de cabeza, porque al final la epilepsia es como si las neuronas se fueran de fiesta y se metieran ahí una descarga de alcohol que en ese momento te deja como un poco perdida, Sí, digamos, sí, ¿vale? sí. Entonces sí que lo viví con mucho miedo. Además, me desnudaron Ujú. porque a mí no me importa contar, yo cuento las cosas tal Sí, cual, ya lo sí, sí. sabéis, Aquí es porque sé que importantísimas. siempre suman Sí, y si suman, para adelante. Pero cuando tienes un ataque epiléptico, a veces tienes relajación de esfínteres. exacto. Entonces, hubo relajación de esfínteres y claro, yo me levanté mojada y dije, no entiendo nada. En plan, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esa gente? Ah, Hay una camilla aquí que tremendo. me dicen que se me llevan. Sí. Yo digo, es el día de mi muerte, no, no entiendes, estás muy desubicado. Em, entonces, bueno, me estaban vistiendo y yo le preguntaba a mi madre, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me decía, ahora te lo explicaré, porque es muy importante cuando una persona con epilepsia ha tenido un ataque, no empezar a decirle, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A sacudirla o a ponerla nerviosa diciéndole, oye, ¿recuerdas mi nombre? Y si no lo Mm, recuerda, ujú. no, no Sí, le sí, sí, eches sí, sí. bronca, no le sentido común, aparta a la gente porque a veces me ha pasado que en la calle me he levantado del ataque y he visto gente haciendo vídeos, fotos. Madre mía. Es Dices, que sí, hay cosas que parecen un sentido poco de común. broma, Sentido común, porque a mí me pero asustas. Tú imagínate, Alberto, que claro, te levantas es que por la mañana en tu cama y tú en tu mente sabes que estás ahí pues, con alguien y tal, pero al levantarte y ver 30, 40 personas mirándote, tomándote vídeos con cara de ¡ah! sí, sí, sí. Madre No, mía, no, oye, a mí me asustas, ¿qué quieres? Yo me es horrible. levanto, sí, es como despertarte de un sueño muy profundo, entonces yo me asusto y eso me pasó en un rooftop en Nueva York y lo próximo que dije es, por favor, apartadme la gente de la calle, está bien que se acerquen para ayudar con un cojín, necesitas algo y tal, pero por favor, dejad aire a la gente que tiene una crisis, por favor, respetad la intimidad y la privacidad de la persona. Está muy bien que queráis vídeos virales en redes sociales, perfecto, pero por favor, respeto y más que nada porque la persona se asusta mucho. Claro, es que, bueno, y Entonces, tú estás en íntimo contacto con las redes sociales y entiendes un poco el valor de una historia que pueda ser más impactante, pero yo algunas veces creo que no sé, la empatía o un mínimo grado de humanidad que se da por sentado, no sé si estamos en esa época en que da igual, ya hemos pasado por encima de eso, por la viralidad y da un poquito igual. Entonces, Sí, quizás la tecnología tal y como ha llegado a las nuevas generaciones, pues nos ha hecho comportarnos de una manera que consideramos normal. Y realmente es normal ser observadores de ese tipo de casos, ¿no? Qué terrible. O sea, en vez de estar focalizados en nuestro propio crecimiento personal y en la realización de nuestras actividades, o en ese caso, yo como montañero lo considero un momento de ayudar, ¿no? Porque tú cuando claro, estás, por ejemplo, en alta montaña, estás perdido y no hay nadie más que tú para salvar a esa persona que igual le está dando un choque anafiláctico, por ejemplo, que puede pasar perfectamente. Si tú no estás ahí, tú no puedes ponerte a grabar, tú tienes que estar ayudando a esa persona. O sea, de eso se trata los primeros auxilios. O sea, un poco de sentido común, ¿no? Yo creo que debemos hacer un poco sí. de llamamiento al sentido común, Sí, simplemente. sí, sentido común y respeto, porque al final a nadie le gusta que un día te llegue un vídeo viral tuyo, que se ha hecho viral, que tú no sabías que existía, eh, en una posición muy vulnerable, porque al final un ataque epiléptico es muy chocante y no es de lo más atractivo, digamos, y bonito del mundo. Entonces sienta mal, ¿no? Y yo, mira, porque al final he hecho un trabajo personal
muy fuerte y con seguimiento psicológico y apuesto mucho por la terapia y en ese sentido soy fuerte, pero hay gente que eso le puede destruir y a lo mejor no sabrá cómo gestionarlo y luego hay efectos psicológicos. Es que... Totalmente, totalmente. Bueno, y claro, tal y como lo cuentas, no solo es lo que dice la teoría, sino lo que tú misma has podido experimentar. Es algo traumático, sobre todo en una edad, pues oye, como la adolescencia, en donde todavía uno está terminando de formarse como persona. Es algo que no termina nunca, pero bueno, digamos que es un periodo especialmente crucial. ¿Cómo ha evolucionado eso con el tiempo? O mejor dicho, ¿cómo has evolucionado tú? ¿Cómo ha evolucionado Eli con respecto a pues, los eventos que has tenido, los que tienes, los que aún has tenido incluso recientemente, pero de los cuales tienes ya mucho más conocimiento? No sé si la palabra es control, porque al final es algo que puede escapar a tu control, pero sí los posibles desencadenantes o factores de riesgo y demás, sí que los vas identificando muy bien. Luego pasaremos a tocar un poco el tema de estilo de vida y de hábitos, que es algo muy, muy potente, pero ¿cómo lo vives ahora, ¿no? Con respecto sobre todo a cuando eras más niña? ¿Cuál es la diferencia principalmente, ¿no? Si dijeras a alguien que tiene esta condición o a un familiar con esta condición, oye, pues como un mensaje así como de ánimo de cómo has ido evolucionando tú de la mano de ello. Sí, es muy buena pregunta, Alberto, porque al principio yo lo llevaba fatal en el sentido de que estaba muy perdida porque necesitaba información. Esta información en la escuela no me llegó. Es como la enfermedad olvidada, ¿no? De la que no se habla y es como muy tabú. No sé por qué tiene tanto estigma. Y al principio lo llevaba mal porque, claro, tú imagínate estar en la escuela con niños preparados para hacer bullying a cualquier cosa, Sí, porque sí, es sí, así. sí, sí. Entonces, yo tenía ausencias juveniles. Yo tengo epilepsia de ausencias juveniles y a partir de ahí puede ser que se vaya agravando y entren las convulsiones, ¿no? Entonces, si yo estoy en clase y el profesor no entiende qué es eso, a lo mejor me ve despistada o ve que a lo mejor he hecho una desconexión, un pic de esos, que es una ausencia. No quiere decir que yo no esté escuchando al profesor, no quiere Exacto. decir que esté empanada. Parece que esté empanada, parece que esté en otra cosa, pero Claro, pero... el cerebro ha dicho, club, desconexión. Ujú. Y eso hace que muchos niños piensen, ¡ay, qué rara que es esta chica!, ¿no? O a veces dice cosas raras, porque aquí también se junta la neurodivergencia, una manera distinta de ver el mundo, de pensar, de procesar las cosas, que si no conoces esa parte, no te piensas que todo el mundo va a pensar como tú, que va a ser neurotípico. Y creo que cada vez más se está hablando de esto y esto ayuda muchísimo. Pero en esas edades es complejo por el tema del bullying. Bullying también de profesores, porque me habían echado de la clase Fíjate. varias veces y yo era una alumna excelente. Pero tenía mis momentos de chispitas y desconexión Ujú. y yo era como, bueno, pues esto es Qué una bueno. cosa que no he podido elegir, pues vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Mi madre me puso una psicóloga a mi disposición para acompañarme en todo el proceso. Me regaló también libros de epilepsia explicada de manera fácil para que yo entendiera qué me pasaba, qué tenía que pedir a la gente en caso de que necesitara ayuda. Es muy importante hablarlo con el entorno para que puedan protegerte y ayudarte, no sentir vergüenza, porque al final cada uno tiene sus cosas, algunas se ven más, algunas se ven menos, algunas son más chocantes y algunas te llegan un día y son fulminantes. Entonces, yo lo que intento es protegerme y proteger a la gente de mi alrededor con información Ujú. buena sobre la enfermedad. Yo suelo llamarle condición, pero bueno, o Sí. sea, se puede decir enfermedad, Ujú. pero condición me parece como Ujú. Me más gusta, suave. me gusta. Incluso a nivel clínico es una cosa que me parece importante. Esto nos daría incluso para otro debate larguísimo, ¿no? Acerca de la importancia de las palabras que utilizamos para definir lo que nos pasa y de que siempre hablar de pacientes y de voces pasivas, ¿no? Como algo que sufres y como algo que te estigmatiza. Digo, no, bueno, pues evidentemente esto afecta a mi calidad de vida, pero la palabra condición o ese enfoque me gusta, al igual que a mí me gusta muchas veces hablar de usuarios del sistema sanitario, no necesariamente de enfermos o de Claro. pacientes,
por un poco ese rol activo tan importante que tenemos en lo que nos ocurre. Y en este caso, pues, aunque obviamente esto proviene de una predisposición, algunas condiciones pues, congénitas, algunas cosas son genéticas incluso, pero que aquí siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de ese 20% de las cartas que nos reparte un poco el destino, la genética, y ese 80% de la manera en que tenemos nosotros de jugarlas, ¿no? Y después de poner encima de la mesa un poco lo que nos ocurre. Y a raíz de eso, tenía muchas ganas de tocar un poco el tema de la importancia en tu vida y de cómo has vivido la optimización de tus hábitos, la importancia del estilo de vida. Antes de entrar un poco en ese prisma tuyo, de cómo lo enfocas, decir así a modo de spoiler, de pequeña nota curiosa, algo que comentábamos, bueno, precisamente anteayer cuando nos encontramos, y que me parece que es bastante poderoso, bastante potente como mensaje, incluso generacional. Nosotros somos esto que llaman millennials, ¿no? Y creo que es algo que se está notando quizás más hacia la generación Z, pero que empieza a ser un constante. Y es que tú no tienes televisión en tu casa desde hace más de 10 años, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito cómo es eso y cómo vives un poco esa forma de llevar tus hábitos, del estilo de vida a otro nivel con detallitos tan pequeños como este. Sí, yo creo que mi condición me llevó a adoptar unos hábitos muy saludables, porque tenía que cuidarme lo máximo. El tema de la televisión es uno de ellos, uno más, y es curioso porque de pequeña a mí me gustaba mirar Dragon Ball y llegábamos del cole y lo primero que queríamos era ver la tele, ¿no? Era Claro. como el internet Sí, 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 ahora sí. o la IA Era ahora. nuestra red sino era social, en como- cierto modo. O sea. Sí, exacto, era el momento de desconexión de todas las clases que habíamos hecho. Em, entonces, yo creo que fue al volver de Estados Unidos que acabé de la televisión hasta arriba, porque sí que ahí me sirvió para aprender el idioma, porque Sí, lo sí, escuchaba sí. siempre y era como muy fácil el aprendizaje. Y no sé cómo es la tele americana, pero aprovecho para hacer un inciso. Yo que estuve un año de Erasmus en Italia, Sí, en el año 2007-2008, yo me obligué también a ver televisión cuando ya veía muy poca, precisamente un poco por eso, y no era algo fácil, porque vamos a decir que un poco a modo personal, la calidad de la televisión italiana dejaba bastante que desear, aunque no estábamos para hablar en España. Pero en tu caso, en Norteamérica, pues no sé si veías más BBC o NBC o veías cosas un poco más informales, un poco de todo, ¿no? Lo que miraba pillas. de todo porque al final me interesaba escuchar el idioma y Claro. mejorar la pronunciación, así que por esa parte me fue muy bien. Pero sí que es verdad que en la televisión americana hay mucho reality show, hay mucho relleno de cosas, al final quieren mostrar que pasan muchos problemas en el mundo, que todo es un Mucho desastre, sensacionalismo, ¿no? sí, Más que aquí mucho incluso. sensacionalismo por todos lados. Y creo que acabé un poco hasta arriba y volví y dije, no quiero tele. O sea, fue algo como automático. Porque al final creo que la dieta no es solo lo que tú comes, sino Exacto. de quién te rodeas, lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Es una suma de varias cosas. Y entonces en esa dieta, una de las cosas que quise incorporar fue que no quería una televisión. Y mira que vino una marca, que no voy a decir el nombre, a proponerme una colaboración para promocionar una televisión de esas de las que todo el mundo sueña, gigantes, Sí, sí, sí. bien grande, cuando yo justo me mudé a Barcelona. Y les dije que no, porque para mí no tenía ningún sentido promocionar una cosa de la que yo no me sentía orgullosa ni tampoco formaba parte de mi estilo de vida. Entonces, Oye, fue que incluso rechacé dinero sí. para tener una Chapo, televisión, una campaña y así. sí. Pero sí, la verdad es que sigo unos hábitos bastante saludables. Aún así me gustaría mejorarlos mucho más y sé que puedo ir más allá con los wearables, también con el proyecto que me comentabais de Eterna, como un seguimiento aún más exhaustivo, pero creo que estoy bastante bien ahí en hábitos. Yo creo que sí, poco por lo que me has comentado, sí, qué bueno el mensaje que has dicho sobre la dieta, ¿no? Y como esa palabra que algunas veces se estigmatiza en torno al mundo de la comida, que algunas veces también
hacemos demasiado esclavos de según qué limitaciones y que realmente pues comer bien no es tan complicado, pero me gusta mucho el concepto de llevarlo un poco a todos los niveles, ¿no? de nuestros hábitos. Vamos a ir ahora con otra curiosidad o con otra vivencia que me ha llamado así bastante poderosamente la atención, precisamente al hilo de la tecnología, ¿no? De la importancia de dejarla en su sitio, pero al hilo de estos hábitos, de forma así muy breve, ¿tú cómo definirías un día estándar? Vamos a ver, quiero decir, dentro de que lo que es estándar en tu caso, con todo lo que viajas y con todos los proyectos que tienes, es complicado encontrar un día estándar, pero vamos a decir un promedio, ¿no? Tú vives en Barcelona. Oye, desde que te levantas hasta por la noche, ¿cómo es un día estándar de él y cómo encajas o integras ahí esos hábitos que tienes ya tan interiorizados? Muy buena pregunta. Yo encajo un poco mis hábitos, primero de todo, en función de cómo yo me siento ese día. Es decir, si estoy en la semana de la menstruación, yo tengo que ir con cuidado y como diferente, por ejemplo. Como más antioxidantes, a lo mejor más proteína, más cantidad también, porque pues estamos más débiles, Sí. también hay más riesgo de tener convulsiones, entonces esa semana me alimento súper bien. Si normalmente yo hago ayuno hasta las 12, porque también el ayuno está demostrado que ayuda a prevenir las crisis, pero un ayuno muy largo también puede hacer el efecto contrario, porque te quedas sin azúcar, estás blandengue y ahí pues te puede dar con un bajón de azúcar una convulsión. Entonces, en eso hay un hilo muy fino, pero que ya hace tiempo que lo practico, que me funciona. Estuve 7 años sin crisis, practicando el ayuno, practicando buenos hábitos, deporte, haciendo vida normal, me fui a hacer carreras, de todo, o sea, snorkel, para mí no habían barreras. Parando un segundo en el tema del ayuno, Sí. ¿puedes explicarnos más en específico cuáles son tus tiempos de ayuno, cuántos días a la semana, Sí. un poco más en detalle cómo es el proceso? Sí, muy sencillo. En mi caso, empiezo a comer a las 12, o sea, a las 12 del mediodía. Y luego, bueno, más tarde voy al gym después de hacer esa comida que normalmente pues es o un bol de açaí lleno de suplementos con granola o avena, o sea, un todo ahí mezclado que es una super bomba que me da una energía alucinante, pero además es saludable. Sí, ahora nos dices la receta secreta, ¿eh? Que vamos Sí. a comentar también temas de suplementos, Sí, porque le pero mezclo ahí bueno. cositas, no es Sí, solo sí, sí, sí. açaí con un par de fresas, sino que le meto ahí un buen recetón. Luego normalmente me voy a entrenar después de una hora después de haber comido o así. Luego cuando vuelvo a comer, me meto a veces un batido vegano o a veces ya un plato de carne o pescado con algo de hidratos, o sea, yo como de todo, o sea, y además con los entrenos que me pego. Sí, luego vuelvo a trabajar otra vez, luego hago algún snack, que puede ser alguna fruta, algún zumo, algún té. A veces si he entrenado muy duro y siento que quiero picar algo, pues a lo mejor un poco de avena con leche, leche vegetal, no tomo lactosa. Y luego pues por la noche intento comer antes de las 9, lo ideal 8, 8:30, lo ideal, menos cuando estoy en Asturias. Que es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Bueno. Y sí que intento cocinarme mucho, comprar mucho de mercado, productos bio, muchos huevos, priorizar la proteína siempre. Y luego intento estar esas horas en ayuno hasta las 12. Que realmente al principio de todo me costaba, porque es cambiar, ¿no? Un poco la mentalidad esa que te dicen de pequeña de, Eli, es que tienes que desayunar. Yo ya de pequeña no me sentaba bien desayunar y mi madre me compraba de todo para que desayunara, porque decía... Pero Porque la antes comida más importante del día, Claro, ¿no? porque te meten Claro, eso en la el cabeza, eslogan. es lo más importante y a mí me entraban náuseas porque me sentaba fatal. Además, mi madre me hacía ahí pan con tomate y embutidos caseros, fruta, me hacía ahí un buffet para que yo comiera y es que no. Y me intento también con donuts y cosas así, y eso yo ya Claro, tampoco y me gustaba. es que el cuerpo no te lo pide. No, es que Y no me lo todos los pedía. días, hay días que el cuerpo te pide ayunar, pues ayuna, oye. No estamos hablando de una autofagia, no estamos hablando de llegar a un extremo de 72 horas, estamos hablando de un ayuno más corto que permite que acotes el número de calorías que tomas en el día. Tú vas a tener una capacidad de luego redirigir esos nutrientes, ¿no? Hacia tu cuerpo. Lo único
que sí que es importante, obviamente, es tener en cuenta la toma de proteína, que al fin que es algo que apenas podemos almacenar, pero aparte de eso, realmente el cuerpo necesita estos impactos, que bueno, está muy relacionado con la hormesis. Bueno, podríamos seguir en este tema, pero bueno. Y Sí, sí, sí. sí, prácticamente un monográfico. De hecho, bueno, la clave lo habéis comentado un poco los dos. A mí me gusta hacer hincapié en la importancia de personalizar, ¿no? Cada vez que se nos habla de fórmulas universales o de remedios que sirven para todo el mundo, red flag. Tenemos que Sí, ponernos sí, un sí, poco así sí. con el traje de evaluación un poco crítica, ¿no? Porque, bueno, pues, yo algunas veces hago estas salvajadas de ayunos prolongados de 72 horas, pues también igual porque tengo una preparación previa y demás, y porque yo he comprobado cómo le afecta a mi cuerpo, pero hay personas que por condiciones metabólicas o por mil razones más, pues oye, no es la mejor de las medidas. Entonces, la importancia de personalizar un poco, ¿no? Claro, paso uno, perdón por interrumpir otra vez. Nunca pidas perdón. El tener la conciencia subjetiva de cómo está tu cuerpo, es decir, escucharte. O Muy sea, paso importante, uno, ¿no? sí. Hay que escucharse. Paso dos, controlarte. Mm, Y Exacto. luego, cuando podamos llegar a ese punto de personalización, pues será idóneo. Pero bueno, que hay que tener todos los factores en cuenta, desde la genética, la epigenética, la biométrica, Ujú, tener todos estos aspectos en común para poder tomar decisiones ujú. personalizadas. Sí, has dicho algo que yo siempre señalo mucho y es el escucharte. Escucharte cómo estás. Y en el caso de las mujeres, que sabéis que cada día es un día diferente para nosotras, porque al final cada día a nivel Muchos hormonal, vaivenes. claro, vamos cambiando. Entonces, para mí es muy importante escucharme cómo me siento ese día. Si me siento a lo mejor más cansada, pues intentar organizar el día para yo pues, sentirme más productiva o a lo mejor hacer algo más tranquilo, ¿no? Ujú, No sé, creo ujú. que es muy importante esa escucha interna. Sí, ¿no? Y poner un poco el micrófono en las partes o en las señales más sutiles que nos envía nuestro cuerpo. Comentaba antes mi compañero pues la importancia de que tener en cuenta que existe información a muchas capas y sin ánimo de meter aquí nuestro tren, por supuesto, en Eterna y lo que estamos realizando, ¿no? A nivel de solución 360 para integrar todas las capas de información en tiempo real. Pero hay cosas que son más evidentes, síntomas que puedes apreciar de forma subjetiva muy fácilmente cuando te levantas y pues, oye, hoy no me encuentro para esto, hoy tengo tal molestia y demás, o lo contrario, hoy me siento estupendo y puedo exigirme más. Y hay otras cosas que son más complicadas de detectar. Al hilo de eso un poco, después vamos a comentar, que me ha quedado ahí, yo creo que es una cosa muy, muy jugosa a nivel de suplementos y demás, pero estamos hablando un poco de escuchar al cuerpo, estamos hablando de capas de información, de la importancia de la tecnología, de las herramientas que tenemos a día de hoy para poder escuchar a nuestro cuerpo mediante distintas, bueno, dispositivos, wearables y demás, y de cómo nos gusta la tecnología, Eli, porque además tú eres, además de experta, eres una apasionada, pero también, y me gusta sacar ahora un poco a colación, el tema de sí, manon troppo. Es decir, por eso nosotros damos este mensaje de renaturalización, ¿no? De la importancia de decir, oye, que la tecnología esté a nuestra disposición, esté a nuestro servicio, pero que no terminemos convirtiéndonos en esclavos de la tecnología. Al hilo de esto, Eli, cuéntanos un poco una aventura que has tenido no hace tanto tiempo para desconectar y desintoxicarte. ¿Dónde te fuiste? Cuéntanos. Si me fui a Brasil, a una isla a tomar por el saco, en medio del Nada menos. océano, con tortugas, tiburones, peces, un ecosistema muy equilibrado, gente que tampoco a veces tiene teles en sus casas, poco internet, poca cobertura. mm, Al final paraditas de comida de ahí, un cordero que te lo sacan de la montaña, que lo matan ese día y lo tienes ahí en el plato, pescado fresco acabado de pescar de los alrededores de la isla. Necesitaba irme porque al final estaba tan metida en redes sociales, en emprendimiento, en el trabajo, porque cuando te gusta lo que haces es que
a veces puedes llegar a invertir tantas horas, pero No, porque también no diferencias, ¿no? No es tan sencillo como un trabajo de 9 a 5 que vas a una oficina y no, sales no, y no. desconectas, sino que tú en cierto modo conviertes un poco tu día a día, incluso tu ocio, en trabajo, y eso está muy bien porque es apasionante, porque lo vives, Mm, pero también tiene ese reverso, ¿no? Tenebroso de decir, ostras, es sí, que igual no diferencio, igual estoy haciendo una cantidad de tiempo a esto dedicado y fuera de lo común, ¿no? Entonces tiene esa parte de ojito. sí, sí. Cuando tienes un proyecto como emprendedor que realmente te está gustando mucho, ves que está creciendo, ves que aprendes muchas cosas, ves que la gente, pues a lo mejor te dan premios, que la gente pues se transforma en tu comunidad, ¿no? Que las marcas se interesan contigo, ¿no? Y hay ese crecimiento tan rápido, sobre todo porque en mi caso fue a través de TikTok, y TikTok fue el nacimiento de TikTok, y Ujú. se hicieron vídeos virales y todo, Sí. entonces fue como todo muy rápido. Y no es que no lo asimilara, sino que es que creo que en mi ADN hay una parte salvaje que le gusta estar sin tecnología, le gusta estar aislada, le gusta estar haciendo deporte, le gusta estar con la familia, le gusta estar con los amigos, Claro. que yo para mí es normal, pero si miras un poco cómo está la sociedad hoy en día, Sí, entorno. cada vez es como más individual todo. Y llegó un punto donde, claro, yo había pasado el coma porque tuve 3 ataques epilépticos seguidos y por desgracia, mala suerte. Entonces acabé en coma, no sé, estuve entre 12 y 20 horas. Entonces, eso fue como al despertar decir, a ver, aquí mi cuerpo me Stop. está lanzando mensajes, me está diciendo que tengo que parar. Porque para mí las vacaciones no eran vacaciones, era, ay, a ver qué puedo aprovechar para adelantar o este proyecto que me motiva tanto, venga, va, voy a editar un vídeo más. O venga, mira que ahora está saliendo la nueva versión de ChatGPT, tengo que hacer artículos en LinkedIn, tengo que informar, tengo que hacer tutoriales. Y es que nunca acabas, porque la tecnología va tan rápido que es que no atrapas. Y eso hizo que también el cortisol me subiera mucho. Yo estaba con ansiedad que no me costaba dormir, entonces aquí estamos alterando los patrones de sueño que para gente con epilepsia son súper importantes. Entonces había demasiadas cosas alteradas, cogí y dije, como si la cabeza me lo pidiera, ¿eh? Me tengo que ir a una isla sola, a nadar con animales, a caminar, a estar en la montaña, a comer fruta fresca, alimentos frescos, basta ya. Yo vivo en Barcelona y fue como, ya basta. Necesito desintoxicarme de la maquinilla y de todos el estrés que hay urbano, ¿no? Que a veces sales a andar y ya te están pitando y tú dices, pero si está en verde, pero a lo mejor la persona ha tenido una fricción con alguien en el trabajo, ¿no? Y hay Sí, todo las eso que pequeñas microhistorias ya, de cada persona que no se tienen en cuenta, ¿no? A nivel de ciudadano. Una claro. cosa que publicó hace unos días Marcos Vázquez que me gustaba mucho, una foto de un atasco de tráfico y todos los coches en cada uno había un letrero y te ponía, pues, ha tenido discusión con su pareja, en otro le han dado una mala noticia de una enfermedad, en otro, como diciendo, sí, es normal que nos crispemos y sobre todo en un ambiente como el urbanita, pero ese ejercicio de parar un momento, respirar y decir cada persona tiene su microhistoria de la cual no eres consciente, ¿vale? A la hora de rehumanizarnos un poco, es muy importante. Y a veces en el entorno urbano es imposible llegar a conectar con esa parte salvaje, ¿no? Con esa parte Y natural. pierdes el toque de estoicismo muchas veces, porque al final entras en esa vorágine de trabajo. Yo creo que a todos nos ha pasado un momento de perder el control y creo que es muy importante pues reflexionar y ponerte en el lugar de la persona que tienes enfrente, ¿no? Que hay muchas Ujú. historias y bueno, actualmente pues la vida creo que en las últimas décadas se está convirtiendo cada vez más difícil quizás para muchas personas precisamente por el avance de las tecnologías, el cambio tan rápido de las profesiones, ¿no? Y cómo está evolucionando todo, que tenemos que tener mucha conciencia no solo de cómo estamos nosotros mismos y de escucharnos a nosotros mismos, sino de escuchar a todas las personas que están en nuestro entorno. Exactamente. Totalmente. Sí, sí.
Pues ahora que hablas un poco de la velocidad a la que se mueve todo y precisamente a raíz de cómo en esas vacaciones algunas veces tenías un poco la tentación de ponerte a hacer contenidos adicionales por, bueno, pues la tremenda vertiginosidad, si vale la palabra, a la que se evoluciona la tecnología ahora. Hablemos un poco, ¿no?, de este campo que tanto te toca tratar y, bueno, pues divulgar un poco en cierto modo, tanto en redes como en algunos de los proyectos. Hablemos de IA, pero hablemos de IA, a mí me gusta un poco salirme del estándar o del convencional, no vamos a decir las maravillosas cosas que hacen, bueno, pues ya no solo ChatGPT, sino todas las posibilidades que han dado ahora los LLMs, la automatización de tareas, etcétera, o soluciones no-code, ¿no?, para poder realizar tareas que antes era mucho más complicado hacer de forma automatizada. Todos somos conscientes un poco de esas maravillas y también un poco de los mitos y de leyendas urbanas, o sobre todo los mensajes hostiles, ¿no?, que comentábamos ayer tú y yo. Cuéntanos un poco del gran panorama que podemos ver a día de hoy de la IA, que, según tú, ¿a qué se le está dando demasiado bombo o demasiado ruido o humo, por un lado? Y que, sin embargo, ves quizás con más potencial, lo que está pasando un poco más a hurtadillas, que crees que pueda tener un potencial mayor de la información que se le está dando, ¿no?, en esta sociedad de ruido mediático en la que estamos, ¿no? Como quien dice, separar un poco el grano de la paja. Cuéntanos. Sí, mira, primero lo que te diría, a lo que se le está dando más bombo y como que la gente está más reacia y tiene más miedo, un poco escepticismo también, es en el tema de que la inteligencia artificial nos va a deshumanizar, nos va a dejar sin trabajos, no sabes lo que estás divulgando, me han dicho muchas veces, Sí. es un peligro. Hoy también en LinkedIn yo había hecho unos artículos, unas publicaciones sobre lo que pasó con Estudio Ghibli, que Sí. estos días pues, se han inundado las redes Exacto. con estas imágenes hechas con la nueva versión de ChatGPT y mucha gente lo criticaba y he visto que he recibido como 3 mensajes de hate de diseñadores, ¿no? Ya, estamos Diciendo con la propiedad que os intelectual vais y a este tipo cansar, de sí, cosas, sí. pero en verdad no están infringiendo la propiedad intelectual. Estas obras Correcto. no están protegidas, digamos. Sí que hay otros matices que se tienen que aclarar a nivel legal y que en el margen de lo europeo se está aún hablando, en lo de la IAC, todo esto. Creo que necesitamos, ¿no?, esa regulación global de varios países y que se identifique, ¿no?, un poco cómo manejamos esto. Pero volviendo al tema anterior, sí que veo un fuerte crecimiento del miedo a me van a dejar sin trabajo. Pero yo voy a decir una cosa, la inteligencia artificial es una tecnología que tenemos que coger de la mano y usarla a nuestro favor. Para muchas cosas se puede usar, pero el miedo a lo desconocido y a me voy a quedar sin trabajo es una inseguridad tuya de desconocimiento y de no poder Totalmente. entender el panorama general. Porque cuando surgió el Internet, había, vamos, el mismo juego de palabras todo el rato. Internet, la Deep Web, es que aquí hay piratas. Mi padre decía, Sí, como quedarnos hay siempre lleno de piratas. claro, con el riesgo, ¿no? Con la parte Claro, negativa. Es el claro, que, como que con esto, el riesgo que tenemos es esto, el otro. Y yo, bueno, pues sí, pero como todas las cosas. Es que cuando se exacto. inventó el fuego, tú lo podías utilizar para dar de comer a toda una población o para prenderle fuego a alguien. O sea, que al final la raíz siempre está en cómo utilizamos nosotros las herramientas y no en lo malas o buenas que sean las herramientas en sí, ¿no? O sea, con la IA, pues con razón de más. Exacto. Y es que vivimos totalmente en confort y eso implica nuestro desarrollo personal. En España creo que muchísimas personas siguen en su trabajo durante décadas. Y bueno, yo personalmente eso a nivel de crecimiento personal, pues creo que no puede permitir un desarrollo. No hablo de que una persona tenga que cambiar de empresa, sino esa de cambiar de empleo, sino que pueda crecer dentro de su trabajo, formarse, conocer tecnologías. O sea, el trabajo administrativo, por ejemplo, con la IA, pues está cambiando. Claro. Principalmente, hay mucho trabajo que se hace, vamos a llamarlo así vagamente, desde el ordenador, ¿no? Claro. O de trabajo de oficina, que bueno, que tiene que coger aire fresco y que tiene que dar un salto. Y eso simplemente es un aprendizaje para nosotros. La tecnología tiene que estar a nuestro servicio y precisamente esto no hace más que facilitar ese servicio de la tecnología para cada uno de nosotros de forma súper personalizada
y que tenemos que abrazarlo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y años atrás, con el Internet, eh, me acuerdo que había gente que decía, no, es que tienes que buscar la información en las enciclopedias. Vete a buscar ahora información en una enciclopedia que está más desfasada. Entonces, Sí, creo que Internet ha totalmente. sido clave en muchas cosas, para organizar viajes, y para poder conectar con gente de alrededor del mundo sin tener que desplazarte, compras online, es que muchas cosas. Entonces, yo creo que estamos también en un cambio de era, eso está claro, que estamos yendo para un cambio que creo que de los mayores cambios que ha hecho la humanidad. Y yo miedo no siento, sino que siento ganas de formarme y de caminar de la mano de la tecnología, para mejorar como humana, sin Ujú. dejar de ser humana. Sí, En exacto. mi caso, ¿eh? Exacto. En mi caso. Que es un poco lo que buscaríamos también en todos nuestros casos, es decir, no deshumanizarnos en ese Mm. sentido. Me ha hecho gracia que menciones lo de los trabajos en la enciclopedia, porque yo a veces considero que hacemos las coñas de que soy más viejo que la Mari Castaña, que este año voy a hacer mis 40 palos cronológicos, que no biológicos, que nos podríamos meter ahí también. Pero como uno recuerda casi con cariño la época en la que en el colegio pues, realizabas trabajos de investigación y utilizabas la enciclopedia Encarta o la enciclopedia Larousse, que eran estas que la novedad era que había en CD, ¿no? Y digo, madre mía, si partes de ahí o de los primeros internet que hablábamos también ayer, él y yo, ¿no? De esos Mm. pequeños, él y Alberto frikis adolescentes que Sí, utilizaban el IRC o aquellos primeros sí, sí, protoforos sí, sí. en internet. Ay, te das cuenta de que realmente no es una cosa generacional, porque yo he visto gente, pues, oye, pues bastante mayor que yo. Habrá quien me diga, oye, no te llames viejo por 40, que yo tengo 70 y pico y soy un chaval. Por supuestísimo, soy el primero que lo dice, pero es una manera un poco también de hacer humor, ¿no? Con esto, con uno mismo. Pero veo gente de 70 y de 80 que están incluso bastante puestos en materia de IA en general o de tecnología a grandes rasgos. Gente de mi edad o incluso más joven que pasa del tema. Y ojito, porque es que esto no va a esperar a nadie. Si no Claro. queremos convertirnos de forma precoz en el abuelito que le dice al nieto, oye, ponme aquí el móvil a funcionar, que no sé cómo. Eso puede suceder más pronto de lo que pensamos si nos desvinculamos por completo de la tecnología, ¿no? Pues bueno, la Sí. importancia de hacer que eso esté al servicio de las personas y de poder precisamente personalizarnos, ¿no? Sí, yo creo que la formación aquí va a ser clave. Exacto. Yo no creo que la IA vaya a sacar el trabajo a nadie. Sí que los roles, y a lo mejor las estructuras en las empresas van a cambiar, porque al final, ostras, si puedes suplir a una persona porque tienes un software que te puede automatizar Sí, X, sí, Y sí, sí. y Z, y esa persona a lo mejor puede encargarse de hacer otra tarea que sí que se necesita una parte más Claro, humana, a que lo aporte mejor más valor. claro, un trato más directo con el cliente, explicándole los trabajos que está haciendo la inteligencia artificial y ser de puente. Sí, sí. Yo creo que van a surgir también nuevos trabajos y que tenemos que estar preparados también. No Ujú. podemos omitir las nuevas tecnologías como si no fueran con nosotros, porque es que luego te pasa eso, que te quedas obsoleto y estás fuera. Y más en esta era de la inteligencia artificial, que es Internet multiplicado por 1000, Sí, sí, sí. diría. O sea, Exagerado, ¿cuánto ha pasado desde la primera vez exagerado. que usaste ChatGPT? Que fue anteayer, Claro, es y que si tienes que claro, resumirle a alguien los cambios, no, es increíble, es increíble. va muy rápido. Yo no me imagino, yo hablo de 1 o 2 años adelante, o sea, la de cambios que habrán habido. Además que también a nivel global ya hay intereses políticos, Sí, países que sin están duda. luchando ahí como para ser el mejor, ¿no? Y tal, y ahí creo que eso también hace que se acelere esas ganas de crear una inteligencia artificial que lo pete. Ujú, tal cual, tal cual. Oye, pues volvamos un poco a lo que no solo la tecnología, sino en general un poco el progreso humano hace por nosotros a nivel personal. Y hemos hablado ya un poco de hábitos, de la importancia de los hábitos más básicos. Vamos a hablar de nutrición, ejercicio físico, ¿no? Tú también tienes, ahora nos comentarás un poco un plan de entrenamiento personal y lo que te ha ayudado eso en tu situación personal, más el descanso, que siempre es un pilar fundamental de la salud, y lo mismo en tu situación, pues con importancia especialmente relevante, pero una vez que tenemos, vamos a decir, pues bien cubiertos o bien enfocados esos tres pilares básicos,
Nos vamos a uno que, digamos, un poco menos importante, pero que también nos puede complementar muy bien, que a ti te gusta especialmente. Y aquí me voy a poner aquí el forendo así, en plan, esto le ha hecho mucha gracia a mi compañero, que tenía aquí el forendo de médico. Y ahí, siempre, por supuesto, salvaguardando y respetando a la profesión, a la cual le profeso un respeto infinito, pero bueno, aquí estamos un poquito de sostén, ¿no? De distensión. Entonces, hablemos de suplementos, Eli. Hablemos un poco de lo que tomas, de por qué lo tomas, de cómo ha impactado eso en tu vida personalmente. Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿qué toma Eli, ¿no? En esos ¿Qué tomas? batidos maravillosos de açaí que comentabas Sí, antes, en un día a día normal, sí. ¿de qué manera suplementas tu alimentación? Yo primero os voy a mencionar los suplementos que tomo y luego vamos a ir, si queréis, uno por uno para que la gente también entienda Ujú. un poco los beneficios de cada suplemento y luego el por qué, en mi caso, en mi En tu caso, perfil, efectivamente. porque cada perfil es diferente. Yo soy mujer, 38 años, activa, pero con algunas condiciones neurológicas que hay que reforzar. Ujú. Entonces, yo creo que habrá gente que tendrá un perfil parecido al mío, pero gente que será totalmente diferente y que necesitará que una persona, un médico, le pueda recomendar Ujú. su plan de nutrición o suplementos. O Para su sea caso. que eso Ujú. te lo digo porque quede Exacto. claro Sí, sí, sí. que no es que todo La el mundo importancia tenga de que decir, tomar bueno, vamos a ver esto. qué hace Eli, pues voy a tomar nota, pues voy a hacer Claro, exactamente lo mismo. claro. Oye, que quiero ser como ella Claro, o tal. claro, No, o pero sea yo que. creo que les puede guiar. Algunos son más generales y Exacto. algunos son más específicos Ujú. para mí. Sí. Entonces, Perdona, Eli, sí. solo interrumpirte antes de que empieces a explicarnos tus protocolos, pero me parece muy importante que, volviendo a lo de escuchar a nuestro propio cuerpo, que realmente hay una facción muy importante en lo que vas a hablar ahora de haberte escuchado durante mucho tiempo y con una historia personal pues que proviene de esos ataques de epilepsia y que te ha llevado a escuchar tu cuerpo desde muy joven. Entonces, que bueno, que hay un estudio muy importante detrás y que es Sí, una sí, manera sí. que yo creo que algo muchos de nuestros oyentes se sentirán muy identificados. Sí, obviamente hay no un estudio, sino muchísimos de varios neurólogos, neurólogas, expertos que me han monitorizado con diferentes pruebas, electroencefalogramas, no me sale ahora, Para resonancias estudios. magnéticas, análisis de sangre, curvas de glucemia, o sea, muchas pruebas, Parámetros. muchos estudios y muchos profesionales detrás. Eh, y hoy en día, pues eso ha ayudado a que yo también tenga un conocimiento con toda esta información de quién soy, qué necesito, cómo opera mi cerebro y entenderme mejor y estar más cómoda conmigo misma, entendiendo todo esto. Entonces, este plan de suplementos que ahora os voy a leer, que es el que uso, eh, lo hablé justo junto al neurólogo José, que ya lo conoce, José Hernández Poveda, que Sí, sí, también sí, es muy compañero. amigo de la comunidad. Y por eso me recomendó algunas dosis específicas de algunos suplementos. O sea Ujú. que todo esto está contrastado a nivel médico, que no es que yo haya decidido tomarme estas pirulas porque digo, ay, mira, Exacto. me gusta este color Sí, me adentro. gustó, lo dijo fulanito, Sí, o lo dijo un me encaja, influencer que salió en un stories. Ah, Sí, mira, sí, pues sí, sí. no, Nada, siempre es muy importante un tener criterio respaldo profesional, médico sí. y entender por qué necesitas esto. Ujú. Entonces, yo en mi armario Ujú. de suplementos, tengo un armario que está lleno de Maravilloso. Sí, sí. suplementos, tal. Más o menos ordenadito, así Sí, todo, todo ¿no? ordenadito, no, Por no, me gusta, supuesto. me gusta. No será tan grande como el de Brian Johnson, probablemente. Probablemente no, pero Ciento y hay pico no bastantes tomes, ¿no? cacharros ahí Sí. dentro. Entonces, yo tomo la coenzima Q10. Ujú. Ujú. Luego, si queréis, entramos en cada uno. Sí, sí, sí. Magnesio, Sí. colágeno. Magnesio, ¿sabes decir el tipo de sal o qué tipo de magnesio o así un poco en grandes rasgos? O te estoy metiendo en un aprieto. No, más que nada, el que tengo es, o sea, no sé exactamente Vale, sí, sí, cuál, no, sin pero más. Pero bueno, sí, es lo es importante es uno de suplementar. bueno, ¿eh? Vale, perfecto, Luego lo perfecto. añadimos en los subtítulos. Ujú. Sí, 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 sí. pero lo puedo. Perfecto, Todo lo que perfecto. tomo es de Life Pro Ujú. Sí, y. nada, perdona que te corto, nada, continúa y luego vamos a ir un poco Nada, por puntos. Ujú. vale. Luego tomo colágeno, Ujú. todo esto diario, ¿eh? Ujú. Creatina, Ujú. vitamina B12, ashwagandha, que este nombre
Quien lo inventó se lució. A ver quién es capaz de pronunciar eso. Ashwagandha. ¿Quién no ha dicho ashwagandha cuando ha nacido por la mañana? ¿No? Pero es como cool. Sí, ¿sabes? sí, efectivamente. Omega 3, calcio y vitamina D. ¿Vale? Perfecto, Y vale. ahora os explico. Ujú, Por ejemplo, coenzima Q10, aparte de ser un poderoso antioxidante celular, ujú, que mejora la función cardíaca y aumenta la energía, para mí, en mi caso, los anticonvulsivos hacen que disminuya la cantidad de coenzima Q10. ujú. Entonces, eso puede hacerme sentir más cansada, ¿sabes? Si no tomo este suplemento me puede hacer sentir más cansada, un nivel de energía más bajo. Y además, este suplemento protege mi cerebro del estrés oxidativo, cosa que es muy bueno y muy recomendable. Ya no solo para personas con epilepsia, pero esto, como os he dicho, cada uno que vaya con su doctor, con su nutricionista y que le hagan un plan personalizado. Priorizar. El magnesio. El magnesio en general favorece la salud del sistema nervioso. Ujú, En mi caso, todo lo que sea favorecer el sistema nervioso es mi amigo, porque yo necesito estar calmada, controlar el estrés, la ansiedad, todo eso que lo controlo con terapia, con deporte, meditación, buenos hábitos de sueño, y sí que luego pues el magnesio y alguna otra cosita me ayuda también a estar más tranquila. Genial. A raíz de esto, perdona que te hagas una pequeña cuña, que era un poco a la raíz de Sí. mi intervención así de antes. Simplemente un poco comentar para la gente que dentro de las distintas sales de magnesio que hay comerciales, hay ligeras variaciones, por ejemplo, entre un citrato de magnesio, un bisglicinato de magnesio, por ejemplo. Importante tener en cuenta la diferencia de biodisponibilidad, es decir, la cantidad de ese magnesio que realmente podemos utilizar, y que en función de eso es verdad que según qué tipo de uso o que según qué tipo de condición, pues puede tener más sentido un tipo de sal de magnesio que otro, ¿vale? Simplemente así en grandes rasgos, pues eso, por ejemplo, el bisglicinato tiene un efecto mayor a nivel de relax al final del día, ¿no? A la hora de facilitar un poco el sueño por ese contenido en glicina. El citrato tiene una biodisponibilidad bastante alta y en general, pues también a nivel del sistema nervioso viene bien, como sobre todo el etreonato también. Y ahí existen otras formulaciones como el óxido y demás que tienen más acción a nivel laxante porque se absorben peor, pero eso luego a nivel digestivo tiene otra utilidad. Entonces, bueno, simplemente así como nota informativa, pues que dentro de cada tipo de suplemento luego puede haber un submundo. Pero bueno, más cositas si quieres, Sí, continuamos. os pasaré también el tipo de magnesio que tomo. Genial, fenomenal. Y el magnesio para mí, para las personas con condiciones de epilepsia, claro, ¿qué pasa? Que normalmente podemos tener, no todas, pero podemos tener unos niveles bajos de magnesio. Pensad que tomamos medicaciones, eso se metaboliza en el hígado, se consume se también. consume, Sí. hay cositas. Entonces así con el magnesio podemos controlar mejor las crisis convulsivas y reducir este estrés cotidiano, que el estrés es nuestro peor enemigo. Exacto. Para todo el mundo, pero un auténtico para veneno. gente con cositas neurológicas, el estrés es, lo tenemos que tener bien lejos. Luego, colágeno. El colágeno es igual que la creatina, lo que me pongo en el açaí, en los batidos, le hago ahí un mix en mi primera comida de la mañana para darle ese extra. El colágeno mejora la piel, cabello, uñas, articulaciones y huesos, y bueno, es un suplemento que no está relacionado con mejorar el tema neuronal, pero sí que te mejora la calidad de vida y al final todo esto suma. Ha generado bastante controversia también el tema del colágeno porque, bueno, hace años generaba bastante escepticismo, ¿no? Y se decía, bueno, pero es que los péptidos de colágeno se digieren, pues al final el cuerpo los usa y no llegan y tal. Y bueno, realmente sí que han salido muchos estudios, además robustos y metaanálisis y revisiones sistemáticas donde se ha comprobado ya no solo cierta mejoría a nivel articular, ¿no? Que era uno de los usos que se le da principalmente, bueno, ahí depende también el tipo de colágeno que se administra, pero que realmente se comprobó con isótopos, además se hizo el seguimiento para comprobar que efectivamente esos péptidos de colágeno, tal y como se digieren,
digamos que son utilizadas por nuestras células en las áreas o en las zonas en las que más lo necesitan, lo cual incluye la piel. O sea, que no, esto parece una cosa que es un lugar común, pero efectivamente se ve una mejora también en la apariencia. Y esto, oye, puede parecer algo más banal, pero realmente retroalimenta un poco el cómo nos encontramos con nosotros mismos. ¿Puedes volver a ponerte tu herramienta un segundo, por favor? Venga, nos ponemos la herramienta que si un compañero considera Gracias, que no tengo doctor autoridad. Alberto. ¿A qué partes del cuerpo iba el colágeno en estos estudios? O sea, decías que a la piel, Sí. algo así, algún dato curioso. Sí. No, a ver, ya te digo que hablamos de metaanálisis de más de 10.000 participantes, en los cuales incluso se realizaban cortes, biopsias, o sea, medidas muy puntuales, o sea, muy precisas, fotografías de alta resolución acerca de, bueno, pues eso, líneas de expresión, arrugas a nivel cutáneo, sobre todo a nivel facial, que es donde más se puede ver. Y luego ya digo que esto daría también para una masterclass, porque hay colágenos de distintos tipos, tipo 1, tipo 2, algunos generan más respuesta inmune, lo cual a nivel articular pues mejora un poco. También hay estudios muy robustos sobre esto, es decir, que principalmente estamos hablando de huesos, tendones, articulaciones, etcétera, pero también piel y la importancia de darle a nuestras células y a nuestros tejidos la materia prima o el combustible que necesitan para poder recuperar o regenerar un poco en ese sentido. Entonces, ahí o sea, es un suplemento que me parece muy importante, que yo también lo tomo personalmente, igual que Eli, y que bueno, que tiene bastante evidencia detrás. Y la activación, entiendo, o sea, no es lo mismo tomar cualquier suplemento por la mañana, por la noche o incluso después o antes de una actividad, ¿no? O sea, hay que tener conciencia de los momentos del tiempo o del mes, que estamos hablando también de salud femenina, ¿no? Sí, sí, sí. En qué momentos debemos de tomar pues unos suplementos u otros. Es que es un tema muy complejo. La nutrición creo que a nivel salud, en cuanto a terapias, diagnósticos, creo que la nutrición es uno de los campos que aún tiene que avanzar más, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estamos en época de que igual estamos empezando a tener ordenadores si lo comparamos con el tema de la IA. Sí, no, y que dentro de la nutrición, porque muchos de los suplementos podemos considerarlos nutrición en cierto modo, o sea, son nutrientes que es muy complicado que en una dieta, por completa que sea y por perfecta que la podamos hacer, incluyamos todo lo que necesitaríamos para funcionar de forma óptima. Y ahí es donde entran los suplementos, ¿no? Pero efectivamente es fundamental personalizar en ese sentido. Otro de los que nos parece muy interesante y que además a ti particularmente y a una dosis concreta pues te ha dado la vida en cierto modo Sí. es nuestra querida creatina, Sí. ¿no? Cuéntanos, Eli. Sí, de hecho, la creatina sí que había oído hablar de ella, pero no la había consumido hasta hace unos 6 meses, ahora unos 6 meses que empecé a consumir creatina. Y fue porque el neurólogo me comentó que a dosis más elevadas, a dosis de 10 10 gramos, gramos. tenían un factor neuroprotector. Y me dijo, Eli, ¿no estás tomando creatina? Y dije, he tomado un par de cazos que empecé a probar tal, y me dice, mira, a estas dosis te va a dar un factor neuroprotector que creo que es muy interesante para tu tipo de cerebro. Y no ni discutí nada, Amén. me lo compré y empecé a tomar creatina. ¿Qué noté? A las 2 semanas. Las 2 semanas ya empecé a ver cambios. Yo sí que es verdad que entreno bastante. Sí, sí. Hago Te entrenos das caña, ¿eh? Te vemos sí. ahí en trailers. Sí, te das buena caña. Y para mí es muy importante para mantenerme en forma por si viene alguna crisis, algo así, es estar preparada para poder levantarme más fuerte. Entonces hago muchos entrenos de fuerza y en los entrenos de fuerza pues empezaron a ver mis entrenadores personales de que mis músculos se estaban marcando mucho más y estaban creciendo. Y yo siempre he sido una persona que me ha costado mucho aumentar la masa muscular porque he sido mucho de trabajar el cardio, ¿no? Básquet, ejercicios explosivos. Y entonces cuando me metí en los ejercicios de fuerza, porque van súper bien, o sea, de verdad. Nunca insistiremos lo suficiente en la Claro. importancia de los ejercicios de fuerza. Claro, y ahora de es cómo... amén, ¿sabes? Cada día ahí. Sí, sí. Entonces, con esos ejercicios noté cambios físicos, pero también luego cuando hace poco tuve los ataques epilépticos, la recuperación fue chas. Fíjate. A nivel físico, la última vez que me había pasado esto hace un año, que acabé en coma, necesité para recuperarme al 100% 6 meses.
es mucho, ¿eh? 6 meses, sobre todo para la gente que hacemos muchas cosas. Efectivamente, es un suplicio, Sí. básicamente, sí. Pero esta vez, inmediatamente, yo ya no tenía ni contracturas, ni estaba bien. A nivel cognitivo, y reconocía a la gente bastante rápido. La fluidez mental estaba bien. Sí que tuve un poco de amnesia, que me duró un par de semanas o así, en ciertas cositas de, ostras, Eli, me lo has preguntado 3 veces. Digo, bueno, es que estoy amnésica, que me ha pasado esto. Y la gente que me quiere me dice, tranquila, no pasa nada. Pero ahí noté mucho, mucho, mucho el suplemento de la creatina en este caso, en el caso de tener los ataques que son bastante heavies y perder la conciencia y a nivel muscular sentirme fuerte y no estar ahí, "Ay", ¿no? Cuando estaba, a lo mejor pesaba 49 kilos y no hacía ejercicios de fuerza, ahí sí que lo notaba, me quedaba destruida, con unas contracturas que no podía recuperar en meses y ahí dije, ostras, yo me fié del Calidad de neurólogo y vida. de los nutricionistas. Sí, sí. eh, Pero es uno de esos casos en los que ves el criterio clínico del cual, oye, ya tiene tu confianza y demás, ves una Sí. serie de estudios científicos que parecen tal, pero es que además lo compruebas, ¿no? En tu Sí, propia sí, piel, lo sí, cual es lo que total, lo más, puse, lo o sea, testé. lo que más anima. Sí, Ujú. sí, y mira que yo empecé a tomar creatina no por decir, ostras, voy a mejorar mi musculatura, ¿sabes? Quiero aumentar peso, tal. No, fue más por el tema neuronal. Ujú. Y de rebote, un día me miré en el espejo y dije, ostras, digo, Ujú. mira aquí cómo se marca Bueno, esto y mira la espalda. Y me esto dijo el como entrenador, Spider-Man, ¿no? pero sí, Decir, oye, que sí, me he sí. levantado más. La importancia de la nutrición y de la suplementación. Ujú. Ahí estamos. Bueno. Y, y nada, Sí, me he muy... saltado yo la creatina. Bueno, creo que nos queda por ahí pues, el omega 3 también, el labor que tienen a nivel Sí, cardiovascular, sí, retinal y también neurológico. Y nos exacto, quedaba alguno más neurológico en el también me va tintero. bien. Luego también, bueno, la ashwagandha que bromeábamos antes, pero Ujú. es un adaptógeno natural que disminuye el estrés y la ansiedad y mejora la calidad del sueño. Ujú. Todo esto a mí me suma, porque Sí, sí, mejor sí. calidad del sueño, menos posibilidad de crisis, de auras. Suma o multiplica casi, incluso Exacto, diríamos. Es una multiplica, sinergia que sí. retroalimenta un poco a lo demás. Sí, Sí, sí. intentar también controlar el estrés, ya sea con esto o con Ujú. otras herramientas, Sí, o pero sí que ahora meditación. tengo un control de mí misma y del estrés mucho mejor que hace 2 años. Ujú. Porque a Sí, sí. veces como que te pierdes en el trabajo, en las redes, en la vorágine este de la urbe, de Ujú. amigos aquí, y quieres hacer todo, quieres atrapar todo, y Sí, eso se sí, te sí. come y un día estás ahí que te entra un zarpullido, te sale un zarpullido en el cuerpo y dices, el cuerpo me está hablando, a ver, Mensajes. paramos, Mensajes. ajustamos. Oye, Eli medita, hace yoga, cuéntanos un poco, Sí, haces un sí, poco... sí, Ujú. medito y hago yoga y luego también me gusta de vez en cuando hacer hipnoterapia. Fíjate, Sí, no, uno no de mis sabía yo esto. mejores amigos es Ujú. hipnoterapeuta, entonces ya hace tiempo que lo practico y me ha ayudado muchísimo a entender cosas sobre mí, de la Eli del pasado, cómo he crecido, a limpiar traumas Ujú. que todo el mundo tiene. O sea, esto lo aclaro siempre porque parece como que si hablas de todos estos temas dices, esta tía está fatal. No, 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 lo que al soy es un ser contrario, humano al y que saca las contrario. cosas. Sí, he Sí, revisado y como he revisado he sí, podido ajustar y sí, sí, mejorar. sí. Pero si no revisas, Sí, vas arrastrando y sí, sí, sí. para la gente de mi alrededor no sería justo. Efectivamente. Entonces, Negarlo, ¿no? Ujú. negarlo. Oye, Entonces, pues hipnoterapia, no sé si lo has probado. no, 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 y te iba a Como, decir, porque yo claro, desde el punto le de vista vamos a... científico, No, no, yo soy muy curioso, ¿eh? O sea, yo me considero a mí mismo una autocobaya humana, hombre, siempre dentro de un cierto criterio, de una cierta evidencia que apoye las cosas, pero soy muy curioso, me gusta probar todo tipo de actividades o de propuestas en mi propia piel. Y bueno, no sé, Marcos, si te atreves a que le pidamos aquí a Eli el contacto del hipnoterapeuta y a ver lo que sale. ¿Eh? Yo, vamos, yo no soy en este tipo de cosas, si tiene que salir el subconsciente, pues que salga, pero me genera bastante curiosidad. ¿Qué me dices? Vamos a escuchar al cuerpo. ¿tú qué opinas, Marcos, de este Yo tema? personalmente soy muy científico, Vale. entonces me gusta explorar mucho desde el dato. De Vale. hecho, el motivo por el que fundamos Eterna fue porque realmente queremos tener mucha información para poder trasladársela a nuestros usuarios, ¿no? Y ser capaces de realmente aportar de forma personalizada a la salud. Entonces, creo que debemos de abordar todos los campos de forma muy objetiva,
sea, yo personalmente, mi opinión, me aíslo de ella y quiero ver datos. Entonces, a mí me gusta ver los números. Hay cosas que pueden funcionar increíble y otras que no. Por ejemplo, y en cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, Exacto. tengo la experiencia de que la mejor manera que tengo para mejorar el sueño es hacer apneas en piscina o actividades al Ujú. aire libre como es surfear, por ejemplo. Sí, sí. Vale. Y fíjate que hay Eh, personas que pueden decir, oye, a mí la apnea me genera estrés, me genera una angustia, tal. Y dices tú, oye, pues si claro, es controlado de la forma en la que tú lo haces, o sea, cada claro. persona es un... Claro, porque yo sé que cuando hago un entrenamiento de apnea, pues me genera una frecuencia cardíaca en reposo más baja, que se va reduciendo linealmente, y también una frecuencia respiratoria que se reduce masivamente. Cada vez que realmente le dedico la energía suficiente, porque al final muchas veces no tienes tiempo a hacer un entrenamiento de apnea de hora y media, 3 días a la semana por la tarde, pues Mm, obviamente no tenemos ese complicado, sí. tiempo, pero y hay que tomar decisiones como que, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza es prioritario. Creo que en eso Claro. estamos todos de acuerdo. Entonces Sí, hay que cuidar sin ciertas duda. cosas y si puedes cuidar el 360, pues genial, pero bueno, haciendo cierto esfuerzo. Entonces, a mí me gusta verlo desde el dato. Ujú. Yo, por eso, cuando salieron los datos míos de la apnea, pues fue muy interesante. Pero es algo que hay que seguir explorando y hay que entender pues a qué personas les afecta. Oye, igual Ujú. en mi 20% de genética somos un grupo a los que la apnea nos afecta bien. Es O quizás importante. por cómo hayas crecido tu epigenética. Claro. Es Ujú. decir, hay que explorar más. Y Estamos ya, en un momento de exploración. sí. Entonces, vamos, Curiosidad, vamos, ¿no? Con prudencia y con, Sí, y con sí. ojo científico. Perdón, aprovecho aquí para meter, por supuesto, la cuñita de que ya vamos teniendo herramientas, ¿no? Para poder medir esto desde todas las áreas, ¿no? Una visión 360, como lo que estamos haciendo en Eterna Diagnostics. Pero bueno, que más allá de las herramientas o de las plataformas que utilizamos, pues bueno, la importancia de personalizar, ¿no? En cada uno de nosotros. Bueno, Eri, vamos con unas preguntitas así rápidas, de A o B, ¿vale? Que yo Vale. te había comentado, digo, no te voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, nada, un par de ellas Sí. y lo primero que te venga a la mente para que te conozcamos un poquito mejor, ¿vale? ¿Playa o montaña? Playa. Playa. ¿Deporte de nieve o deporte de mar? Deporte de mar. De mar. ¿Dulce o salado? Salado. Bien. Ah, ¿iOS o Android? Adiós. iOS, ¿verdad? Esto ya más tal. ¿IA o Web3? Mm, Ya sabía que te iba a derrubar un poquillo. mm. Te voy a decir IA. IA. Bueno, perfecto. ¿Frío o calor? Esta me la sé. Calor. 100%, ¿verdad? Sí. Y aquí te meto un nombrete también. ¿Asturias o Galicia? Asturias, hombre. Ay, sí, te estábamos poniendo ahí un poco en bandeja para... Fenomenal, fenomenal. Bueno, a raíz de esto de frío-calor me hacía gracia porque también en cuestión de hábitos, Marcos y yo siempre estábamos comentando el tema de los contrastes, ¿no? Y de lo bien que nos sienta a nivel, bueno, como esto que llamamos estresor hormético, que es una palabrota, pero que no es ni más ni menos que decirle al cuerpo, vamos a someterte a un pequeño estrés, una pequeña salida de zona de confort, para que luego vuelvas a ese confort, ¿no? Pero que de nuevo, esto tiene que ser algo adaptado a la persona y bueno, oye, pues en tu caso, por ejemplo, el frío no te llama nada la atención, lo tenemos más trabajado. El calor, sea baño Sí. turco, cualquier tipo de terapia de este tipo, también tiene sus propios beneficios de por sí. Y bueno, Sí. que al final esto tenemos que adaptarlo, ¿no? sí, totalmente. Yo, por ejemplo, soy un amante del calor extremo y del frío extremo. O sea, yo Exacto. soy feliz en camiseta a -6 grados con mis esquís y subiendo, haciendo travesía. Cuando vas a la Sí. montaña y Sí, te sí, llevas sí. tus crapones, tus pilés. Pero luego yo también soy feliz en Canarias, en la playa, a 30 grados. O sea, Claro. no nos engañemos. Claro que somos un poco personajes tú y yo, Marcos. No sé si Puede somos un ser. ejemplo muy... Sí, el otro día estábamos los dos bañándonos en el mar, aquí en En Gijón. invierno, Sí. Sí, sí. por la noche. Bueno, Por la cositas. noche nos estuvimos Hacía un bañando frío, y ¿no? haciendo un pequeño contraste. Estábamos a gusto. Entrar fue un poco difícil, pero luego ya te pones hasta el cuello. El agua es importante, ¿no? Sí. No sumergir la cabeza, por ejemplo, pues es importante en este tipo de casos para hacer un contraste cuidadoso Llevadero, sí. con el riesgo cardiovascular. Y para todo el que nos esté escuchando y que quiera probar ese tipo de, bueno, de procesos de contraste, bueno, pues hay que hacerlos con cuidado, no puedes hacerlos en cualquier momento. Y luego, pues nos fuimos a la sauna felices.
Y más que felices. Tú te quedas con la parte de la sauna, ¿no? Me encanta a mí la sauna, el calor. Sí, sí. Fenomenal. Oye, bueno, pues nada, se nos va el tiempo, pero vamos, de mil amores, encantados, porque yo sabía yo que iban un poco a ir los tiros por acá. Creo que hemos hecho un viaje bastante intenso, representativo, un poco por todas las áreas que queríamos tocar, pero de todas formas, Eli, te doy un poco el micrófono ahora, como suele decir en estos casos, por si quieres lanzar así algún mensaje, esto que se dice no tan fino, los take home message, ¿no? Como los mensajitos así para llegar a casa o alguna conclusión, alguna cosilla que haya quedado en el tintero que quieras transmitir, tanto de tu historia personal como un poco de la visión que tienes, un poco de todo esto. Y nada, te escuchamos encantados. A ver, yo voy a decir una frase que la repito mucho. Al final me siguen muchas comunidades de gente que le gusta cuidarse, de gente a lo mejor pues, del sector pues, más afectado neurológicamente. También me siguen muchos emprendedores, ¿no? Y en todo esto yo siempre saco una conclusión y una frase que es mi favorita, y es Cuéntanos. que no eres lo que te sucede, eres en lo que te conviertes y lo que decides ser. Va, soltamos micro. Me ha parecido Sí. sensacional, sensacional. Además va muy alineado con nuestro mensaje también, así que nada, fenomenal. Bueno, Eri, espero que hayas estado tan a gusto como nosotros, A gustísimo. que no nos hayamos dejado ninguna cosita en el tintero ni morder la lengua, que aquí no nos mordemos la lengua en absoluto, por mucho que me tore mi compañero con, con el fonendo, con cualquier otro tipo de... Sigues vestido de médico hoy. Sí, bueno, yo no me lo quito para que no me toques, no... Pero vamos, lo importante, bueno, pues comentar un poco todas estas cosas con confianza. Y nada, muy agradecidos. Tenemos que decir que aquí esta campeona, ayer la llevamos a escalar en tu territorio, Marcos, y ahí cumplió como una jabata. Es decir, que no estamos aquí hablando de una manera de hablar o que el confort del gimnasio muy bien, sino que no, de forma improvisada y muy improvisada. Sí. Y la próxima vez vengo sin uñas ya, Efectivamente. y me subo hasta arriba, hasta la reunión. En modo Enséñalas a la avanzado. cámara, porfa. Claro. Sí, la tabla. Que tuviste ahí una grabación Claro. y dijimos, pues bueno, según Claro. estamos, vamos a la montaña Claro. a trepar. Pero aún así tiraste para arriba y vaya imágenes que tienes. Sí. Dan vértigo. De dron y Sí, de... había ahí un señor que filmaba muy bien con el dron, ¿eh? y cierto piloto. Sí, aquí Miramos tienes a Marcos. pilotos, biólogos, lo que tú quieras, Sí, médicos. la polivalencia. Bueno, pues oye, 1.000.000 de gracias, Eli. Esperemos tenerte por aquí, por Asturias pronto. Aunque, oye, pues si tenemos un buen clima como ahora y una buena comida, pues oye, siempre esto ayuda. Y nada, 1.000.000 de gracias. Y nos vemos pronto enseguida. Y nada, a vosotros pues lo mismo. Esperamos que os haya resultado entretenido. Vamos a seguir un poco al pie del cañón, ¿no? Con esta variedad de contenidos dentro de lo que nos sea posible. Pero bueno, lo más importante es que estéis ahí, que no os creáis todo lo que decimos aquí, que aquí no somos nadie, somos el oráculo, que lo importante es someter todo a crítica y comprobar un poco todos los mensajes que se transmiten. Yo es un mensaje que siempre me gusta transmitir, ¿no? Que vayamos un poco más allá de los argumentos de autoridad y que pues, un poco invitar a ese espíritu crítico. Y nada, esperamos que nos podamos ver pronto en un próximo número. Adiós. Perfecto. Bueno, guay, ¿no? Yo creo que no nos dejamos Sí, ir yo creo que bien. en el tintero. Voy a darle ahí el stop también al móvil.